Un cordial saludo para todos. En esta ocasión vamos a hacer un ejemplo de un arreglo de datos de cálculo de las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, de gráficos, de tablas de frecuencias apoyados en SPSS. Para ello hacemos el siguiente ejemplo. Se llevó a cabo un estudio sobre el consumo de cigarrillos en los habitantes de la ciudad de Popayán, para lo cual se toma una muestra de 40 personas de diferentes zonas y se tienen en cuenta las siguientes variables: género, edad, nivel de escolaridad, si es o no fumador, número de cigarrillos que consume a diario, gasto diario en cigarrillos, opinión sobre el consumo de cigarrillos es nocivo o no para la salud. Presentar un informe analizando los datos obtenidos apoyándose en SPSS. Entonces aquí inicialmente pues vamos a tener en cuenta que aquí ya tengo los datos ordenados, ¿sí? En Excel los he organizado aquí. Ya saben lo que ustedes tienen que hacer en el informe final. Por ejemplo, ¿cómo lo harían? Entonces, haciendo las encuestas, por ejemplo, cuántas personas son masculino, cuántas personas femenino. Entonces, por ejemplo, si masculino ustedes hacen el conteo y masculino fueron, no sé, en total son 40, fueron 30 personas, y femenino 10, por ejemplo, los encuestados. Sí, entonces miren que aquí, con ese conteo que hacemos, ya podemos hacer el gráfico. Entonces vamos a insertar gráficos, ¿sí? Y aquí puedo colocar el, sí, como yo quiera, femenino, masculino, y aquí copiar el gráfico para el informe, ¿no? Para presentarlo, para pegarlo en el informe. Entonces, bueno, así es en Excel, pero esta vez lo vamos a hacer en SPSS. Bueno, aquí tenemos todos los datos. En Excel vamos a hacerlo con el apoyo de SPSS. Abrimos el SPSS, IBM SPSS, que es un paquete de estadística para ciencias sociales, por eso es las siglas de SPSS. Entonces aquí ya lo abrimos. Inicialmente, cuando tenemos esto, me van a abrir estas dos pestañitas. Tengo la vista de datos que están aquí y tengo las variables. Aquí donde dice vista de variables, aquí es donde vamos a definir cada una de las variables. Por ejemplo, aquí debemos definir género. Entonces me ubico en la primera casilla, coloco género, ¿sí? Y le doy enter. Entonces miren que las demás opciones ya se llenan automáticamente. Entonces género, aquí inicialmente me dice que es de tipo numérico. Entonces sabemos que género es masculino o femenino, o sea, no es numérico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a cambiarle. Le damos aquí, clic, y aquí me dan las opciones. Cuando es una variable cualitativa, todas las variables cualitativas en SPSS las debemos colocar como cadenas. Entonces aquí seleccionamos esta cadena y me dice 8 caracteres. Esto que aquí con respecto a los caracteres es, digamos, el número de letras que voy a permitir que me coloquen en cada casilla. Entonces masculino tiene 9 letras, entonces no me alcanza con 8, colócame 10. Listo, le damos a aceptar. Bueno, seguimos, aquí ya queda con un ancho de 10, etiqueta, valores. Bueno, aquí miren, en valores lo pueden dejar como está, ¿sí? O otra forma que nos facilita SPSS es darle unos valores. Por ejemplo, cuando decimos género, nosotros escribimos femenino o masculino. Entonces, para no estar escribiendo femenino, masculino, podemos escribirlo a través de números, a través de una etiqueta. Por ejemplo, aquí le damos un valor de 1 a que sea femenino. ¿Sí? Le damos añadir. Entonces, cuando yo esté aquí en género y escriba 1, me va SPSS me va a escribir automáticamente femenino. Lo mismo, por ejemplo, para masculino. Escribo 2 y que me escriba masculino. Listo. Entonces, aquí tengo las dos opciones para esta opción de género. Sí, le he dado unos valores. Entonces aquí, bueno, aquí alineación, no importa la alineación, dejémoslo centrado, y es una variable cualitativa nominal, o sea que aquí está bien. Listo. Entonces miren, aquí ya he colocado género. Entonces cuando aquí en vista de variables, acá en vista de datos, ya me ha ubicado género aquí en la primera variable. Entonces, en lugar de escribir femenino, masculino, entonces solamente puedo escribir uno. Miren.
y automáticamente me escribe femenino, o puedo escribir todos, y SPSS me coloca las opciones que yo ya he dado. O sea, depende del número, ¿no? O sea, si le dieron 1 para masculino, entonces tienen que tener en cuenta eso. Aquí, como en este caso, colocamos 1 para femenino y 2 para masculino. Entonces aquí tenemos la primera variable y tenemos que llenar esto. O sea, lo mismo que hicimos acá en Excel, ¿sí? Lo debemos hacer en SPSS cuando estemos haciendo el conteo de los datos. Listo, ya definimos la primera variable. Vamos a seguir definiendo otra variable. Edad. Entonces, le damos edad, le damos enter. Entonces, el tipo, si es numérico, el ancho, pues la edad, 100 años, no creo que vivan más de 200 años. Bueno, tres números, ¿no? En la anchura, no, eso no importa aquí, el número que dejemos aquí. El número de decimales, para la edad, dejémosle solamente 1. Aquí, bueno, esto lo dejamos como está, que quede centrado. Bueno, aquí no importa que si va a quedar para un lado o para el otro de la casilla, eso no importa. Y aquí, cuando es numérico, debemos colocar que es una escala. Entonces miren que aquí tenemos las tres opciones: escala, que es para numérico; ordinal, cuando es una variable cualitativa ordinal, que le podemos dar un orden; o nominal, cuando no se le puede dar un orden. Y numérico siempre es escala. Entonces ya definimos escala. Miren acá, miramos acá, ya aparece edad, ¿sí? Aquí pues sí tengo que hacer el registro, digamos si dijeron 23 años, 22 años, bueno, ese sí tengo que colocar los valores aquí. Listo, seguimos con nivel de escolaridad. Aquí debemos tener en cuenta que SPSS no me deja colocar eh, espacio, ¿sí? Entonces no puedo colocar nivel, escolaridad, entonces espacio, entonces lo puedes colocar todo junto o solamente colocar escolaridad. Sí, entonces aquí también, o sea, inicialmente me dice que es numérico, sabemos que escolaridad es una variable cualitativa, entonces una cadena, cambiémosle, aumentemos los caracteres a 10. Lo mismo aquí, podemos dar los valores, ¿no? Por ejemplo, en escolaridad me dice primaria, secundaria, universitaria, por ejemplo. Entonces, digamos que 1 es para primaria. Lo añadimos. 2, digamos que es para secundaria. Lo añadimos. Y digamos que 3 es para universitaria. Y lo añadimos. Entonces, le damos a aceptar. Aquí entonces ya hemos definido la variable escolaridad. Vamos aquí a lista de datos, aquí tenemos la variable. Entonces miren, si escribimos por ejemplo 3, mire que SPSS me dice que es universitario porque así lo definí. Entonces yo coloco que es 1, aquí tiene que aparecerme primaria, ¿sí? Si digo que es 2, aquí justamente en esta variable, aquí en escolaridad. Si digo 2, secundaria, miren. Entonces así es una forma más fácil de, en lugar de estar escribiendo todo esto, ¿no? Secundaria, universitaria, entonces SPSS yo solamente puedo escribir un número y Excel SPSS me llena como haya definido, ¿no? Si le di 1 a primaria, 2 a secundaria y 3 a universitaria, entonces coloco los números. Bueno, así debería seguir definiendo todas las variables y luego pues ir haciendo aquí eh, los valores, ¿no? Ir colocándolos aquí. Bueno, pero en este caso no vamos a hacerlo así, ya tenemos una idea cómo debemos definir aquí los valores, ¿sí? Y vamos a hacer ya un ejemplo práctico. Entonces así es cuando empezamos a definir las variables y a definir los datos. Aquí debo llenar todos los datos. Bueno, entonces esto no lo voy a tener en cuenta. Sí, aquí ya tengo los valores. Vamos a importar este archivo a SPSS. Entonces abrimos nuevamente SPSS, abrimos un nuevo archivo y vamos a importar este archivo de aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para importar? Vamos a donde dice archivo. Aquí donde dice archivo le damos leer datos de texto. En datos de texto, pues donde tengamos el archivo en Excel, buscamos, yo lo tengo en el escritorio y aquí debo darle que me busque los que sean de tipo
Excel. Lo voy aquí en ejemplo en SPSS, que es el que voy a importar. Lo voy a abrir en la hoja 1, le voy a aceptar y miren que lo que tenía acá en Excel lo he importado acá a SPSS. Entonces aquí ya tengo las variables y ya todos los datos que tenía del conteo de las encuestas, bueno, de lo que hice el estudio. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, vamos a calcular las medidas de tendencia centrales para una variable cuantitativa. Recuerde que la media, mediana, moda, desviación estándar, eso solamente le puedo sacar las variables que son números, o sea, variables cuantitativas. ¿Cómo hacemos eso? Vamos aquí a la opción que dice analizar. Vamos donde dice analizar y elegimos la opción que dice estadísticos descriptivos. Vamos a donde dice frecuencias y aquí está, miren. Pero perdón, aquí debemos, antes de eso debemos darle las categorías a las variables, ¿no? Vamos a variables, aquí tenemos por ejemplo género, es nominal, está bien, ¿sí? Edad es numérico, es escala, está bien. Nivel de escolaridad es una cadena y es ordinal. Fumador, si sí o si no, nominal. El número de cigarrillos entonces también es numérico, pero aquí es escala. Gasto diario también es escala y efecto nocivo, pero ahí sí no es nominal. Listo, entonces ya hago la categorización de las variables. Ahora sí vamos a lo que estábamos anteriormente. Recordemos analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Miren, aquí ya aparece. Entonces, por ejemplo, edad la paso al otro lado, cigarrillos al otro lado y gasto diario al otro lado. Entonces, a estas son las que les puedo sacar media, mediana, moda, desviación estándar. Entonces, aquí están, miren, los estadísticos. Miren, aquí están. Entonces, si yo selecciono media, entonces me va a calcular la media de las variables que he elegido. Sí, la mediana, la moda, puede hacerme la suma si quiere. La desviación estándar, miren que todo lo puede hacer en los percentiles, cuartiles, eso lo veremos después. Si le damos a aceptar y le damos aquí, bueno, en gráficos, como no están ordenados, no vamos a elegir que nos dé gráfico ninguno, ¿sí? Entonces le damos a aceptar y miren que SPSS me calcula automáticamente todo. Ya me ha hecho el conteo, la tabla de frecuencia, me ha hecho esa tabla de frecuencia. Miren, ¿cuántas personas tienen 18 años? 3 personas. ¿Cuántas personas tienen 19 años? 2 personas. Eso sería la frecuencia absoluta. El porcentaje, lo que me representa esto, el 7.5%, esto sería lo que es la frecuencia relativa. Y acá el acumulado, pues recuerden que es la suma, la frecuencia relativa acumulada, la suma de estos porcentajes. Entonces aquí tendríamos esta opción. Si queremos esta tabla para pasarla, por ejemplo, a Word, le damos copiar, por ejemplo aquí donde tenemos que presentar el informe, le damos pegar, ¿sí? Bueno, o control B y aquí me pasa la tabla. Entonces, si lo queremos hacer así, listo. Entonces ya tenemos esto aquí. Hemos calculado la media, mediana, moda. Miren, aquí tenemos los cigarrillos. Lo mismo, las tablas de frecuencias, los gastos diarios, promedio, la mediana, moda. Sí, y acá tenemos las estadísticas. Miren, la media para la edad, ¿sí? 35 años, 35.27 años. La mediana para la edad, la moda para la edad. Lo mismo para los cigarrillos, número de cigarrillos por día. Entonces, el promedio se fuman casi 3 cigarrillos, ¿no? Y el gasto diario en promedio son como 595 pesos, casi 600 pesos. Lo mismo la mediana. Aquí tenemos los valores, ya sabemos que es la mediana, ¿no? Este de 34 años, para la mediana de la edad, quiere decir que la mitad de las personas encuestadas tienen menos de 34 años, o podemos decir que la mitad tiene más de 34 años. Y que la moda, pues es el valor que más se repite, la mayoría de encuestados tiene 26 años. Entonces aquí tenemos los estadísticos. Miren que sacamos media, mediana, moda a 3 variables de una sola vez. ¿Sí? Entonces es algo que es muy importante. Bueno, entonces listo, eso es lo que hicimos con las variables cuantitativas, ¿no? Lo que podemos hacer con ello.
Entonces vamos a hacer ahora sí gráfico, por ejemplo, con las variables cualitativas. Entonces vamos a analizar, vamos a estadísticos descriptivos, vamos a frecuencias. Bueno, aquí devolvemos estas porque ya no las vamos a utilizar, ¿sí? Sino que vamos a pasar a las otras: género, nivel de escolaridad, que si es fumador, y el efecto nocivo. Las seleccionamos y con esta flechita las pasamos. Bueno, entonces en este caso, pues estadísticos, a las variables cualitativas no podemos sacarle ni media, ni mediana, ni moda. Entonces tengo que quitar el chulito. Listo, y continuar. Los gráficos, aquí sí puedo hacer los gráficos. Si lo quiero hacer un gráfico circular o un gráfico en barras, me selecciono, y lo que es una recomendación es hacerlo en porcentajes. Entonces le selecciono aquí gráfico circular y selecciono porcentajes, le doy continuar. Aquí si quiere que la tabla de frecuencias también me haga el conteo, aquí también le muestro la tabla de frecuencias y le voy a aceptar. Entonces miren que aquí me hace el conteo, ¿sí? Por ejemplo para género, eh, para nivel de escolaridad, nivel, sí, para ese fumador. Entonces aquí tengo, por ejemplo, femenino son 23, masculino son 17, aquí tengo el porcentaje, y acá tengo la acumulado, la frecuencia relativa acumulada, frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada. Lo mismo para nivel de escolaridad, primaria, secundaria, sí, el conteo que me hace, aquí me hace las tablas de frecuencias con los, sí, todo de una vez. Y también me hace el gráfico, miren, aquí tengo el gráfico. Entonces, si quiero, por ejemplo, si un informe me piden esto, entonces no sé, por ejemplo paso género, aquí le doy copiar, voy acá, voy a pegar, control V, y lo mismo hago para el gráfico, ¿sí? Me ubico aquí, control C, o aquí clic derecho, copiar, voy a donde tenga que presentar el informe, le doy control V, aquí me sale muy grande, le doy clic sobre esta pantalla y lo voy haciendo más pequeño, ¿sí? Con clic sostenido. Entonces miren que aquí me queda la gráfica. Bueno, aquí ya si la quieren centrar, bueno, como quieran organizarla ustedes. Esa es otra de las formas que puedo hacer, miren, que hago todo. SPSS me hace todo de las variables que quiera automáticamente. Aquí en Excel tenemos que hacerlo uno por uno, en cambio acá lo hacemos todo de una sola vez, ¿sí? Entonces esa es otra de las formas que podemos hacer en SPSS. Listo, borramos esto. Eso es lo que ustedes tienen que presentar. Sí, pues vamos acá. Otra cosa que es muy importante, por ejemplo, mirar las tablas cruzadas. Miremos, vamos a analizar. Aquí vamos a estadísticos descriptivos. Perdón, en tablas personalizadas, ¿sí? Aquí, miren, entonces yo aquí puedo elegir, no sé, por ejemplo, para mirar eh, qué tanto son, por ejemplo, fumadores con respecto al género. Entonces elijo género, lo coloco aquí, y acá en columna voy a colocar pues, si son fumadores o no son fumadores respecto al género. Entonces este fumador lo coloco acá, entonces me queda fumador acá en columnas y género en fila. Entonces ahí me voy a determinar, por ejemplo, cuántas mujeres son fumadoras, cuántos hombres son fumadores, y eso me puede llevar a un análisis más detallado, ¿no? Entonces le damos a aceptar y miren que aquí me sale eso, una tabla cruzada diciendo, por ejemplo, que femenino son 13 las mujeres que no fuman y 10 mujeres las que sí fuman. De los masculinos a de los hombres son 4 hombres los que no fuman y 13 hombres los que sí fuman. Entonces con esto puedo hacer un análisis que los que más fuman son los hombres, ¿sí? Y eso me puede servir para hacer el análisis. Entonces esto es lo que deben hacer ustedes para el informe, y espero que hayan podido comprender un poco más lo que vimos en clase. Gracias.